Todavía me cuesta mucho decirlo porque aún ni siquiera lo creo todavía, pero pasé de ser una emprendedora a una empresaria del mundo de la cosmética. Siento y lo siento acá como intuición que yo quiero crear una marca, quiero crear una empresa de productos capilares, un mundo de la cosmética capilar. Y mi esposo en ese momento me dice como que ¿estás consciente de lo que me estás diciendo? Estamos en plena pandemia, estamos encerrados, no tenemos dinero, ya estaba embarazada, ¿en dónde más lo hacemos? Y si me toca volver a pagar fórmulas, vuelvo y lo hago, vuelvo y arranco lo que tenga que hacer, pero este es mi sueño. Y ese día el laboratorio nos dice como que no, es que justo yo los estaba reuniendo para contarles que no podemos seguir trabajando con ustedes. Y nunca hemos pasado un mes angustiados porque no, nunca. Olé ha sido una marca de muchísimas bendiciones. El segundo producto que más quiero es el stick, es la barra de cera. Esta barra de cera nos dio un antes y un después para nosotros como marca. Bienvenidos a tu podcast favorito de skincare, maquillaje y negocio digital. Y el día de hoy estoy demasiado emocionada porque tengo a Manuela. Mi amor, yo me vine a Medellín a grabar y yo dije, es que no puede ser, en Colombia tienen una cúpula de emprendedores y yo necesito saber la historia. Entonces, el día de hoy, Manu, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Ay, gracias a ti, Opa, de verdad, y gracias por haberme esperado. No, Que tranquila, pasó un poquito de todo, pero aquí está. No, tranquila. Y además, Manu tiene 2 hijos, yo tengo 4, así que yo súper entiendo, yo he estado, mi amor. Sí. Aquí no, sí, aquí no hay problema y emprendedora, no, tranquila. Entonces, no, cuéntame, ¿quién eres tú? Hablemos de ti. Sí, de una, bueno, no. Muchísimas gracias de nuevo, Ama, gracias por esperarme. Qué rico estar de nuevo en un podcast, me encanta. Aparte de que soy consumidora número 1 de podcast, también me encanta hablar. Mi esposo por ahí me dice como que, Dios mío, hablas todo el día, contar la historia todo el día, pero es algo que me apasiona muchísimo. Entonces, bueno, ¿quién es Manu? Manuela, primero que todo, es una mamá de 2 hijos, es una esposa, es una hija, y hoy todavía me cuesta mucho decirlo porque aún ni siquiera lo creo todavía, pero pasé de ser una emprendedora a una empresaria del mundo de la cosmética. Hoy afortunadamente del mundo de la cosmética capilar, pero visionándome a ser muy grande en el mundo de la cosmética en general. Ay, qué juro, o sea, ¿te gustaría que Olé no fuera solamente Olé capilar, sino que fuera... Probablemente Olé Global, explorando un montón de categorías adicionales. El mundo de la cosmética me apasiona. El cabello es una de mis pasiones y ahorita si quieres te cuento un poquito más porque me enamoré desde muy pequeña de esta parte tan particular de nuestro cuerpo que es el cabello. Pero sí me visiono conociendo y explorando nuestra empresa en otras categorías, en skincare, en productos corporales, así que es esto. Nano, ¿cuántos años tienes tú? Bueno, yo tengo 34 años, cumplo ahorita el 21 de octubre, el martes cumplo el 34 años. No, soy Libra, soy Libra, sí. Y cuéntame algo, ¿cuándo fue que tú comenzaste con la idea? ¿Vino primero Olé o vino primero emprender? La verdad, no, la verdad vino primero a emprender. O sea, Ok. una emprendedora nativa, vengo de una familia súper emprendedora. Desde muy pequeñita he vivido en el mundo de los emprendimientos. Mi hermano fue emprendedor desde muy pequeño, aproximadamente como desde los 16 años. ¿Cuánto sería? ¿Sí? Sí, mi hermano es un explorador del mundo como de los licores, los vinos, entonces desde muy pequeño inició con su primer emprendimiento que era como una primera store en donde vendía licores, cervezas, bueno, todo este tipo pues como de productos. Y me acuerdo que desde los 16 años, cuando él tenía esa edad, yo tenía aproximadamente unos 8 o 9 años y me encantaba, ese era uno de mis planes favoritos y era acompañarlo como caso de emprendimiento. Mi papá también era un súper emprendedor nativo, mi mamá también, que está por allá en España. Saludos a mi mami, que por allá tiene su emprendimiento colombiano también en España. ¿En Entonces, serio? ¿De qué? No, hay que decirlo. Sí, aquí somos pro emprendimiento. ¿Qué tiene tu mamá en España? bueno, mi mamá estudió cocina, ella es cocinera desde muy joven. No pudo explorar como esa profesión porque primero fue mamá y pues fue mamá muy joven.
Y cuando ya se fue para España a vivir en otro país, mi mamá se casó, este es su segundo matrimonio allá. Ya nosotros pues estábamos muy grandes, ya cada uno con su familia, ella tuvo como el momento oportuno para empezar a explorar eso que tanto le había gustado. Entonces mi mamá hace como esos alimentos típicos colombianos como arepas, arepas de chocolo, arepas de yuca, tortas artesanales y se las vende a comunidades latinas y también a todas las personas pues que la conocen de allá, hace empanadas, hace ¿Y tiene su local o solamente delivery? solamente delivery. Ella sí se encarga como de vender a pequeñas tiendas, a tiendas colombianas y ellas se encargan de hacerle como la distribución y ya personas que le solicitan. Ella no se expresa bien buena esa mujer, sí. Inteligente, ella es inteligente. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, claro, tú empiezas como a esa edad a ver obviamente en tu entorno el tema del emprendimiento que me parece súper cool. ¿Y en qué momento tú te vas acercando y tuviste tu primer emprendimiento? Digamos. Bueno, mi primer emprendimiento también fue en el mundo de la cosmética. Ajá. Yo recuerdo mucho a una de mis amigas de colegio que era una apasionada por el mundo de la cosmética y recuerdo que cuando estábamos en el colegio nos quedábamos haciendo pijamada en nuestras casas y hacíamos pues como cositas en nuestras casas, alguitos, cocina, en la casa. Vivía muy cerca pues de la casa que yo tenía con mis papás. Y cuando nos quedábamos en el tiempo libre, hacíamos un montón de cosas que a ella le gustaban y le apasionaban y que ella buscaba como tutoriales o cositas así, pues como de las redes sociales. Entonces aprovechábamos y nos hacíamos mascarillas, aprovechábamos y ella me ponía de estas pestañas postizas que eran súper famosas pues como en ese momento. Y ella empezó como también a explorar en mí, a potencializar en mí ese gusto que yo tenía tan marcado por el mundo de la cosmética. Entonces, empecé a tener como mis primeros acercamientos cuando estaba más o menos en el break y empecé a darme cuenta que para mí era muy valioso o me sentía muy apasionada por explorar la belleza en general, la belleza de mis amigas, la belleza de mi familia, mi propia belleza y empecé a explorar un poquito más como acerca de eso. Y mi primer emprendimiento vino meses después, también acercándome un poquito, meses después, no años después, acercándome un poquito a esto que te estaba contando y es que desarrollé con una amiga también como un spa cosmético en donde pegábamos pestañas postizas, depilábamos cejas, hacíamos micropigmentación y cero estudiado. O sea, yo todo lo hacía por lo que yo había aprendido de mi amiga, el 5%. Y hoy empezamos a explorar como otras cositas. Hacíamos también como un tema de coctelería capilar que estábamos explorando con otros productos y ahí empecé a acercarme mucho más al mundo de la cosmética. Entonces mi primer emprendimiento arrancó ahí, fue con ella, arrancó ahí. ¿Qué edad tenías? Tenía, creo que como 22 años aproximadamente. Estaba todavía muy joven, había terminado la universidad y habían trabajado durante mucho tiempo, pues también yo me gradué más o menos de la universidad como a los que 21 años, creo, más o menos. Y mis primeros trabajos no tuvieron absolutamente nada que ver con el mundo de la cosmética, pero desde ese entonces yo sabía que no quería explorar mi carrera en otras empresas, no que quería explorarla yo a través de mis propios negocios, o sea, mis propios emprendimientos. Entonces ese fue como el primer acercamiento que tuve a tener una empresa. Y después de allí, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿en qué momento tú creas, cómo llegó Obleo? ¿Cómo comenzó Obleo? Porque capaz comenzaste primero con los productos capilares y a lo mejor no era Olé, o siempre fue Olé. Ajá. Bueno, mira, yo, gracias a esta amiga que te cuento, pues, y empecé con este primer emprendimiento, lo recuerdo mucho, mi primer emprendimiento de cejas y pestañas se llama Verde Menta, mi amiga se llama Lady. Y ella me enseñaba muchísimo acerca de todas estas cosas y yo terminé tan apasionada por esto que en ese momento de mi vida le tuve que decir como esto es un adiós en este momento porque yo había quedado en embarazo de mi primer bebé, no podía dedicarme 100%, era un trabajo supremamente manual, o sea, era de 100% presencial. Exacto, y yo quería dedicarme como a la crianza de mis hijos, quería estar muy presente. En ese momento recuerdo que le dije a mi amiga como, mira, en este momento no soy la persona indicada, no soy la mejor socia para ti,
pero sé que más adelante, con esta pasión que ya llevo, de acuerdo a lo que tú me enseñaste en ese momento, pues yo probablemente voy a desarrollar o voy a empezar a explorar esta categoría porque me gustó muchísimo, me encantó. Y eso reforzó también el sentimiento que yo venía trayendo por otra amiga con la que yo compartía en el colegio, que también hacíamos como este tipo de mascarillas y mezclas artesanales. Y desde ese momento yo sí dije, tengo un espíritu muy emprendedor, vengo de una familia muy emprendedora, me encantan los emprendimientos, me encantan las empresas, yo estudié administración de empresas, creo que en algún momento de la vida voy a desarrollar mi propia empresa en el mundo de la cosmética o en el mundo de la belleza. Después me encuentro, pues como en un proceso muy joven, yo ya me había conocido con mi esposo, pero mi esposo también es un nativo emprendedor, Una un gran bomba empresario, atómica, una sí, bomba atómica. sí, me encuentro también con él, yo siento que en eso conectamos él y yo muy bien porque teníamos como nuestros sueños desde muy pequeños, muy claros y estamos juntos desde hace muchos años. Me encuentro con él, mi esposo también con un emprendimiento en ese momento. Yo ya había quedado en embarazo de mi hijo y yo le dije como, hey, dame la posibilidad de trabajar contigo a través de tu emprendimiento porque yo sé que puedo explorar muchas cosas y puedo aprender muchas otras cosas más que no solamente sean por gusto porque me gusta la cosmética, sino que quiero aprender de ti en el manejo de cómo se manejan las finanzas de una empresa, cómo se maneja el talento humano de una empresa, porque él ya lo hacía y lo hacía absolutamente todo él. En ese momento, cuando yo tuve a mi hijo y me salí de mi primer emprendimiento, empecé a estudiar empíricamente marketing digital y lo hacía como por cursos que yo tenía pues en ese momento, ese fue el momento de mi primer hijo, y empecé a aprender mucho de las redes sociales, muchísimo. Tenía la posibilidad de que mi esposo tenía su empresa, su emprendimiento, pero yo no quería explorarla de la misma manera porque sabía que no tenía la misma capacidad de presencialidad que él tenía en ese momento, pero que sí la podía explorar de otra manera y era digitalmente, con esos estudios que yo ya venía realizando. Mi esposo en ese momento todavía tiene su empresa de calzado femenino y yo le dije, hey, ¿qué te parece si yo, mientras estoy acá con mi primer hijo en casa, trabajo contigo y trabajo a través de lo que he aprendido durante todo este tiempo, que es el marketing digital? Yo vendo todos los zapatos y todas las cosas que nosotros vendemos en nuestra empresa, que también es una empresa 100% femenina, a través de las redes sociales. En ese momento recuerdo que estábamos antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, hace aproximadamente 2 años, antes de que sucediera la pandemia. Y las redes sociales tenían claramente un alcance mucho más que lo que hoy en día tienen. Entonces nos empezó a ir súper, súper bien en las redes sociales. Después de que nos empezó a ir bien en las redes sociales, llega la pandemia y nos encierran a todos, literal. Entonces, claro, nuestra empresa, todas las tiendas completamente cerradas, lo único que hacíamos era vender los zapatos y todo lo que nosotros vendíamos. ¿Cuántas tiendas tenían en ese entonces? Teníamos 4 tiendas Ay, y las 4 tiendas, cada una tenía empleados, absolutamente todo, y nosotros no, vamos a afrontar esto como lo tenemos que afrontar, como cualquier empresario lo afrontaría, Claro. y tenemos que buscar recursos y tenemos que reinventarnos en ese momento para hacer las cosas de una manera diferente. Entonces empezamos a quebrar. y no Y quebrar. no quebrar, o sea, yo siento que eso es Exacto. el miedo más como, Sí. no da miedo, pero uno dice, bueno, si quiero borrar. Sí. Sin embargo, para nosotros no era una opción, porque imagínate, ya teníamos a nuestro primer hijo, ya teníamos un montón de obligaciones, teníamos Los empleados, no. un montón de cosas que no era una opción. Entonces Claro. empezamos a reinventarnos, empezamos a vender digitalmente los zapatos y todo lo demás. En ese momento me pasa algo muy particular y es que había mezclado como 3 cosas que habían pasado en mi vida. Uno, vienes de una familia nativamente emprendedora. 2, siempre te ha gustado el mundo de la cosmética, entonces yo seguía explorando cosas y en plena pandemia seguía estudiando no solamente marketing digital, sino que seguía estudiando cosmética y cosmética natural. Y 3, ya había aprendido mucho de marketing digital por ese trabajo que había realizado con mi esposo. Y yo dije no fue como que un día me llegó la revelación y lo hice, sino que fue una conversación bastante como incómoda que en ese momento tuve con mi esposo, quien hoy también fue mi palanca para decirme, dale, que vos sos capaz. ¿Qué le dijiste, Manu? Y él, en medio de plena pandemia, le dije como que, hey, ¿sabes qué? Yo llevo trabajando contigo ya mucho tiempo.
nos está yendo muy bien, vendemos muy bien los zapatos a través del marketing digital, pero recuerda que tú me conociste siendo una emprendedora del mundo de la cosmética. Esto siempre me ha gustado, siempre me ha apasionado. Llevo durante todo este tiempo aquí encerrados en la pandemia estudiando de tricoterapia capilar y yo siento y lo siento acá como intuición que yo quiero crear una marca, quiero crear una empresa de productos capilares, un mundo de la cosmética capilar. Y mi esposo en ese momento me dice como que ¿estás consciente de lo que me estás diciendo? Estamos en plena pandemia, estamos encerrados, no tenemos dinero. Ya estaba embarazada y segundo hijo. Eso también lo estaba pensando. ¿Y dónde está bebé número 2? Mira, ya ni es bebé número 2. Sí, ya estaba en embarazo de mi segundo hijo. No tenemos presupuesto. ¿En qué momento vamos a crear otra marca en medio de estas circunstancias? Yo le dije, "Pi, ¿sabes qué? Solamente confía en mí, confía en el proceso, confía en que lo podemos hacer, yo sé cómo hacerlo, por favor confía en mí". Al principio fue difícil convencer también a toda tu familia, que era como tu núcleo de apoyo, también fue muy difícil, pero al final demostrándoles que estaba tan apasionado por eso, lo logramos hacer. Y como se los demostré, era muy divertido porque en medio de la pandemia nosotros vivíamos en una unidad de casas gigante y yo era la que le elaboraba todos los productos capilares artesanales, al mismo tiempo que también vendía zapatos porque necesitábamos sobrevivir y él lo hacía con mi esposo. Le vendía productos capilares artesanales completamente a todas las vecinas. O sea, lo hacías en la casa. Lo hacía en la casa, 100%. Entonces hacía el champú completamente natural, Artesanales, jabones, todo lo hacía completamente artesanal, pero claro, eso era mucho más atractivo para mis vecinas, para mis amigas. Entonces, nada, antes empecé en eso, me empezó a ir súper bien, pues en pleno de la pandemia también. En plena pandemia nadie tenía acceso, ni siquiera yo tenía acceso a poder comprar este tipo de productos. Yo también estaba pasando por unos cambios hormonales tétricos, entonces el cabello se me estaba cayendo impresionantemente, pero yo ya tenía todos esos conocimientos de todo lo que había estudiado. 5 meses de posparto y digo, me voy a quedar calva sin pelo, qué horrible. Y eso sucede. Sí, o sea, eso tiene que pasar. Sí, tiene que pasar. Entonces, nada, empecé yo a explorar con mis propias recetas en mi casa, empecé a venderle a mis amigas, empecé a venderle a mis vecinas. Y todos estábamos esperando, yo no sé si tú recuerdas que todos esperábamos como no, la pandemia se acaba en un mes. Y apenas se acaba en un mes, entonces oficializamos esto, me voy a un laboratorio, busco quién me homologue la fórmula. Pero cada vez la pandemia la dilataban más. Entonces ya era como que no, más largo. exacto, como que ya no te dejan salir en un mes. Y aparte yo embarazada, que era mucho más Bebé riesgoso número 2. del bebé número 2, que era mucho más riesgoso y mucho más cuidadoso, sino que te decían, no, te dejamos salir en 2 meses más. Y así nos fuimos yendo. Entonces yo duré aproximadamente haciendo productos artesanales en mi casa como unos 6 meses. Pero nos iba tan bien que yo al final ya tenía claro lo que tenía que hacer y era registrar mi fórmula, registrar la fórmula que yo había elaborado. Y de que la habías validado también con los clientes. Exacto, y que la había validado también conmigo misma, porque yo estaba pasando un proceso impresionante de pérdida de cabello, mi cabello no era el mismo, tenía muchísima pérdida, mi cuero cabelludo se ponía demasiado sensible, yo pasé por mi segundo embarazo, no fue tan fácil, tuve como varias etapas, tuve hipotiroidismo gestacional, me dio preeclampsia, se me caía demasiado el cabello, y literalmente como que yo deposité tanta fe en ese producto. ¿Y qué era? ¿Qué era ese producto? el agua del arroz. Era el agua del arroz. Era el agua del arroz, tal No, cual no, como usada. eso no. Ay, me metiste en el agua del arroz, no lo tengo. Sí. ¿Dónde lo compro? Para Yo llevármelo. ahorita sé Ay, ¿dónde lo compro? no te Ok. preocupes. Como El un agua del tónico, arroz. era como un tónico Era capilar. como un tónico capilar que se hacía naturalmente. Okay. Y elaboraba también un champú de coco y un champú de arroz completamente natural con el agua del arroz. El champú de arroz, hoy en día, es de nuestros productos más vendidos, Fimelinaza completamente natural, agua de arroz es un producto al que yo le tengo muchísimo cariño. Y el champú de coco, canela y miel, también empecé pues más adelante a explorar el coco, la canela y la miel, porque en ese momento, ya después de que mi hijo había nacido, mi segundo hijo, a mi hijo le dio un proceso de dermatitis impresionante en la piel y lo único que lo curaba era el aceite de coco que comprábamos en supermercados. Eso mismo empecé yo a traducirlo como en estas fórmulas artesanales que yo hacía y yo como que, si a mí me ha funcionado muy bien el agua del arroz para prevenir la caída del cabello
Y por otro lado, meses después, a mi hijo le funcionaba muy bien el aceite de coco para hidratar la piel. Esto tiene que funcionar muy bien en una receta, en un producto o en una formulación capilar. Y así fue como cada uno de mis productos fue tomando como cada vez más forma. Ok, pero en el cuento yo me quedo como que estamos en pandemia, tengo la fórmula, ya la había validado, a mí me había funcionado, ahora faltaba llevarlo a un laboratorio, ¿cierto? Ajá. Para que te lo pudieran, pero eso lo hiciste dentro de pandemia o ya se había ido la pandemia. Mira, a nosotros nos empezó a ir tan bien, pues nosotros sentíamos que nos iba muy bien. Porque Artesanal, exacto, tu casa, tú haciéndolo. exacto, porque Ok. todas nuestras vecinas eran como, ¿sabes qué? El producto nos funciona muy bien. Todas mis amigas a quienes yo también se los mandaba con motomensajero en ese momento como podíamos, nos decía, el producto me encanta, es delicioso, me ha sentado súper bien. Y seguíamos vendiendo el producto artesanal. Como te contaba, nosotros estábamos, era como esperando a que se terminara la pandemia para que todas las empresas empezaran a funcionar, pero yo ya tenía testeado cómo lo podía homologar. Recuerdo que en ese momento, en lo primero en lo que pensé era que de mi club más cercano de amigas del colegio, yo tenía una amiga que había estudiado química farmacéutica. Y como yo no conocía el proceso, le pregunté como, Manu, voy a desarrollar mi primera formulación capilar. Cuéntame qué es lo que necesito hacer exacto para yo poder registrar mi propio producto y venderlo sin tener ningún inconveniente sanitario y ser lo más responsable también con las consumidoras que vayan a comprar mi producto. Y ella más o menos me explicó el paso que tenía que hacer y me explicó en Medellín en dónde podía averiguar a qué laboratorio podía ir para validar mi fórmula, registrar mi fórmula y de ahí en adelante seguir sacando un montón de formulaciones. Dicho y hecho, eso pasó meses después de que ya empezaron como a darnos tiempo libre en la pandemia, ya las empresas empezaron a trabajar, yo empecé como con todas las averiguaciones de qué necesitábamos y recuerdo que en ese momento hacer una formulación era supremamente costoso, o sea, yo validar mi fórmula era como unos 12 millones de pesos. ¿Eso cuánto es en dólares? Eso es en dólares como... ¿Cuánto es en dólares, chicos? unos 12 millones. 12 millones. Casi 3.000 dólares. Ahora, y cuando tú comenzaste, que no hablamos de inversión, porque también esto es un limitante mucho para las mujeres que ya dicen, yo, pero si yo no tengo dinero, o sea, ¿cómo voy a comenzar? O sea, cuando tú comenzaste en la casa, que estabas en pandemia, como esa primera inversión para hacer los productos artesanales, ¿cuánto fue la inversión? Mira, a mí me costaba registrar mi fórmula aproximadamente unos 12 millones y eso implicaba que me realizaran la fórmula cual y cuantitativa del Pero lo que producto. digo es antes Ah, de llegar allí. Ok, no, era con lo que teníamos, o sea, con los poquitos 100 dólares, 200, 500. o menos. O sea, Bueno, yo recuerdo que yo le decía a mi esposo, cómprame unas tablas de glicerina. vámonos que a la la- bodega. Exacto, lo que teníamos en el supermercado, aceite natural de naranja, clavitos, clavitos de canela, que con eso era con lo que yo aromatizaba el producto y lo que podíamos hacer en el momento. Pero iniciamos literalmente no, o sea, Yo creo era que muy claro, poquito. era muy poquito. Era con lo que teníamos en la casa en ese momento y con lo que podíamos comprar en ese momento. Y ahí iniciamos. Llegamos a lo de la primera inversión que ya fue como que, bueno, vamos a hacer la fórmula en el laboratorio. Son aproximadamente como, ¿cuánto era? Unos 3.000. 3.000 dólares. Exacto, que era registrar la fórmula. La fórmula que yo había validado, ya había patentado. Ya tenías la empresa, mano. No teníamos sorpresa. Ella estaba haciendo las fórmulas. Todavía seguíamos en un emprendimiento, ni Ok. siquiera, o sea, nada, ni siquiera teníamos nombre. O sea, nosotros lo hacíamos de la manera más artesanal posible. Pero ya va, mano, pero entonces, ¿para qué tú querías hacer la fórmula en el laboratorio? Porque yo me imagino que en tu mente ya tú le querías vender a cadenas. Sí. No, sí, no, pero en ese no, ¿sabes qué? Yo recuerdo que ni siquiera en ese momento quería meterle a cadenas. ¿Y entonces qué? Yo lo único que quería era eso. Imagínate, en estos días estaba hablando eso con mi esposo y yo le decía, ay, amor, si llegábamos a vender 50 millones de pesos mensual, no, con eso estamos tranquilos. Que 50 millones de pesos son como... Chicos, ¿cuántos es eso en dólares? 50 millones de pesos. como no, son como 2 años dólares.
como unos $12,000. Yo le decía, no, si vendemos, no, ya, exacto, no, yo ya tengo mi salario, yo saco un salario de ahí, yo con eso estoy súper tranquila, no sé qué, ta. Y mi esposo como que sí, yo estoy tranquila con eso, yo estoy tranquilo por eso. Ok. También, no sé qué, ta. No lo visionábamos, o sea, en ese momento era como tengamos la marca, tengámosla súper bien, incluso pensábamos, iniciamos cuando ya abrieron toda la pandemia en venderla en las tiendas de zapatos en donde Pero nosotros, sin marca, mano, o sea, no, todavía no era Olé. no, nosotros visionábamos, pero claro, cuando ya teníamos la marca, cuando ya sabíamos que necesitábamos registrar la formulación, cuál era nuestro propósito como marca, cuál era nuestra promesa de valor, sí fue un consenso familiar en donde les contamos a todos, miren, esto hemos vivido durante toda la pandemia, esto es lo que hemos hecho, esto sucedió, esto pasó. Tenemos una empresa muy bonita en nuestras manos, pues una diminuta empresa en nuestras manos que queremos que sea una empresa muy grande, pero hoy queremos ponerle un nombre. Y ahí llega la historia de cómo fue que le pusimos el nombre a la marca, de por qué Olé. Entonces, ¿por qué Olé? ¿Por qué se llama Olé? Bueno, Olé, muchas personas cuando les cuento la historia ni siquiera piensan que el nombre es a título de esa situación. Y es que Olé, de hecho la marca se llama Iolé, porque es un término español, que significa como lo mejor, es una declaración, es una afirmación muy coloquial de allá de España. Tú no has visto que los españoles cuando quieren celebrar algo dicen Iolé, Sí, Iolé, y yo me imagino Iolé. que era como parte de tu mamá, que tu mamá estaba allá. Hay algo familiar, algo de vínculo de madre. Sí, ¿Ok? yo tenía muy claro que la promesa de valor de mis productos iban a ser las frutas colombianas y los activos naturales colombianos porque eran los que me habían ayudado en ese momento a pasar todo ese periodo de posparto. Entonces yo tenía muy claro que los activadores naturales de nuestros productos iban a ser muy, muy naturales, muchos de ellos 100% naturales y la composición de la formulación iba a ser a través de extractos naturales. Ok. Y probablemente frutales. En ese momento me encantaban nombres como pensábamos frutal, qué tal si la llamamos frutal, qué tal si la llamamos frutalia, qué tal si la llamamos no sé qué. Y en medio de un debate que tuvimos ese día con mi familia, estaba reunido el esposo de mi mamá que es súper español, estaba mi mamá, estaba mi hermano a quien también le contamos como ahí, ¿cómo te parece este nombre? Mi esposo, no sé qué, ta. En un momento de una conversación dijimos como que, mira, la marca se va a llamar, no sé, digamos, Frutalia, y en ese momento el esposo de mi mamá dijo como, tía, ¿sabes qué? Decláralo y olé. Entonces yo dije, ese nombre me gusta. Porque es Y olé. cortico, es Porque es cortico, cortico, exacto. Y aparte porque era una declaración positiva. Si yo decía, me gusta, uno, por el momento que estamos viviendo hoy, estamos todos reunidos, todos podemos participar de esto. Dos, porque es una declaración muy positiva. Y tres, porque cuenta un poquito de las raíces también de mi familia. Entonces, por eso es que la marca se llama así. Muchas personas piensan que por los aromas, desarrollamos aromas muy particulares para la marca. Muchas personas dicen como que olé por los aromas. No, olé por una afirmación Sí, yo positiva, también lo vi familiar. como que algo español, como que Olé. Sí, yo por el acento. Sí. Y así es que comienza. ¿Y qué? Ok, ya ahí tenías el nombre. ¿Cuál fue el vacío que tuviste en el mercado colombiano? Porque mucha gente diría así como que, bueno, pero ya había marcas. Ujú, Ya había gente haciendo cosas para el cabello. O sea, ujú. ¿qué vacío viste tú? Yo siento que Olé abrió su propio camino. La verdad es que en el mercado ya existían muchas marcas muy bonitas que hoy también son marcas grandes y reconocidas acá en Colombia, que empezaron a explorar el mundo de la cosmética capilar natural. O sea, de empezar a explorar cómo todos esos activos naturales tenían un mejor comportamiento en el cabello que otro tipo de activos que también son muy buenos, pero que pues finalmente por todo lo que estábamos viviendo en la pandemia estábamos cada vez más arraigados a ese sentimiento de querer utilizar activos naturales. Entonces yo siento que Olé también fue una marca y ha sido una marca que ha abierto caminos al mundo de la cosmética natural, no solamente de los productos capilares en general, porque existen unos y muy maravillosos, sino que nosotros como marca quisimos contarle a las personas no solamente una historia que yo ya había vivido a través de un ingrediente natural, sino contarle al mundo que los productos naturales no solamente son buenos para nuestro cuerpo, para nuestra piel y
y pues como que todo lo que ingerimos es completamente natural, sino que también pueden funcionar perfectamente bien en el cabello. Entonces empezamos a explorar productos con activadores 100% naturales, como linaza completamente natural dentro de nuestras formulaciones, jengibre completamente natural dentro de nuestras formulaciones. Nosotros fuimos la primera marca que exploró la linaza incorporada dentro de una formulación con un proceso químico muy bonito que permite que, por ejemplo, la linaza se pueda. Sí, eso te lo iba a preguntar, que cómo haces para que los preservantes no te varía tanto ese ingrediente activo para poder estabilizarlo y que pueda funcionar en el cabello. Hoy en día estamos intentando que nuestra fórmula sea lo más natural posible, sin embargo, es imposible y hay que, Imposible, es imposible, exacto. 100%, pero queremos cada vez explorar sulfatos que provengan de activos naturales, preservantes que provengan de activos naturales, siliconas que provengan de activos naturales, o sea, confiamos en la tecnología y es muy bonita, pero hoy nuestra promesa de valor, por eso te digo que Olé abre un camino muy lindo, porque es encontrar una formulación muy equilibrada entre la tecnología, los activos y los extractos y activadores completamente naturales para fórmulas de alto desempeño. Eso en ese momento de la pandemia casi no existía, había muy poquitas marcas, de hecho yo recuerdo las marcas que existían, en ese momento muy poquitas marcas y empezamos nosotros a explorar ese camino. Y no creas que fue difícil porque claro, cuando tú toda la vida te has acostumbrado al mismo producto que has utilizado siempre en el supermercado, en una peluquería, el que tu peluquero te recomienda porque tiene una tecnología impresionante y no sé qué, a ir a venderle a una persona y decirle, mira, es que sabes qué, no solamente el activo es bueno, sino que el arroz también es muy bueno, el arroz, pero me aplico arroz en el cabello. Entonces, ese no fue voy a ganar nuestro otro trabajo. criollo. Sí, ese fue como nuestro trabajo. Entonces, por eso hoy sentimos que abrimos un camino muy bonito en el mundo de la cosmética natural. No, impresionante. Y después que hace esa concesión que ya finalmente se llama Olé, ¿qué pasó después? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Abriste tienda? ¿Te fuiste digitalmente? O sea, tuviste, no sé, yo diría, te fue fácil? ¿Pasó algo? No, ¿O cómo fue? ¿Cómo fue de esa reunión a un poquito más adelante para tú decir, bueno, ya por lo menos soy emprendedora, todavía no empresaria, pero emprendedora? listo. Entonces, después de que nosotros constituimos la marca, teníamos muy claro lo que queríamos hacer, empezó el camino. Y el camino ha tenido unos altos, unos bajos, hemos tenido que saltar muchas piedras que se nos han atravesado en el camino, pero piedras maravillosas que hoy consideramos como una bendición muy grande. Tu primera piedra, mano. Háblame de tu primera piedra en tu camino. Bueno, la primera piedra que yo tuve en el camino, La que te hizo llorar. bueno, La que te... pero sabes que hoy ya no lo veo como con esa tristeza, hoy lo veo con un agradecimiento profundo, o sea, hoy digo como que, ay, gracias a Dios esto me sucedió y me han sucedido tantas cosas porque he aprendido tanto. Bueno, lo primero que me sucedió es que estuve en un laboratorio, el primer laboratorio en donde yo fui a registrar la fórmula, había recogido todos mis ahorros, los había llevado, Energía, tiempo, Energía, todo. reuniones. habíamos reunido un montón de recursos que teníamos y el laboratorio me dijo, mira, ¿sabes qué? Por capacidad no puedes seguir trabajando con nosotros. Y yo como, "What?". Por capacidad. Por capacidad. Tenían muchas marcas que estaban acaparando muchísima capacidad. Okay. Yo era una marca muy Muy pequeña y no eras tan... Exacto. Se va a sonar feo, pero como que no era tan importante. O sea, Exacto. no para ellos monetariamente. Exacto. Entonces eso fue como un golpe muy duro para mí porque yo no tenía el conocimiento de cómo, de dónde hacerlo, o sea, de dónde más podía hacerlo. Entonces, Y además que ya le habías metido energía, todo tiempo allí. dinero, todo, o sea, todo lo que nosotros habíamos hecho en la pandemia, yo había acabado de salir de un posparto, entonces era el tiempo de dejar a mi hijo en la casa para poder ir a una reunión, a la otra, hacer un montón de cosas. Y claro que el laboratorio te digo eso, es como que Y ahora que me cerraron las puertas y ahora me qué voy, hago. exacto, ¿a dónde me voy? ¿Qué Exacto. madre? Bueno, primero lloraste ese día. Sí, la verdad, ese día lloré mucho, sentí mucha impotencia, pero hoy un agradecimiento porque yo hoy digo como que sabes que no hubiera visionado el camino de Ole de una manera diferente. En ese momento sentí mucha rabia, mucha rabia. eh,
muchísima tristeza porque yo sentía que se estaba acabando mi sueño, que todo eso por lo que yo había peleado con mi familia, o sea, peleado en el término de luchar por tu sueño, de ven, crean en esto, confíen en esto, como que los había defraudado, entonces como que ahora me tocaba decirles, ya no tengo ninguna otra opción, entonces ahora qué hago, entonces perdimos todo. Nada, en ese momento como que me sequé las lágrimas y dije, ¿sabes qué? Esto no, otro laboratorio. vámonos a otro laboratorio, vamos a buscar en dónde más lo hacemos y si me toca volver a pagar fórmulas, vuelvo y lo hago, vuelvo y arranco lo que tenga que hacer, pero este es mi sueño. ¿Te fuiste a otro laboratorio? Sí. Sí. ¿Y sigues trabajando con ellos? No, no, ya no. Cónchale. No me fui a trabajar a otro laboratorio. Llegué, la verdad, pues como al laboratorio, literal. Yo recuerdo que todavía soy amiga de la dueña del laboratorio y me decía, todavía recuerdo el día en que te recibí en mi oficina, tú con los ojos encharcados, hinchados, desesperada porque no sabías qué hacer. Y lo peor que me sucedía en ese momento era que como yo ya había desarrollado como 3 o 4 productos, yo ya tenía como un kitcito completo al menos para vender, porque yo había empezado ya 1 producto, 2 productos, 3 productos. Yo tenía un kitcito completo para vender, yo había buscado unas pequeñas emprendedoras que me ayudaron a distribuir el producto y todo lo demás. Yo había planeado un lanzamiento de mi marca, o sea, como hacer una celebración, como invitar a mi familia. Entonces había sacado, claro, de mis ahorros, quería invitar a mis pequeñas emprendedoras, quería invitar a las personas que en ese momento distribuían el producto, a las personas de mi equipo de trabajo que ya estaban apenas iniciando conmigo. ¿Cuántas personas tenías en ese momento? No, yo creo que trabajaba con Tres. tres, más un equipo de personas, chiquitico. Entonces había planeado un evento de lanzamiento hermoso. Me acuerdo que lo planeé en el mismo lugar en donde me casé con mi esposo. Entonces era muy especial para mí porque era como el nacimiento de mi tercer hijo. No, y que Exacto. ya, o sea, lo formulé en un laboratorio, ya no soy yo en la cocina. Exacto. Entonces estaba encontrando como el momento para compartirle a todas esas personas que es Olé, por qué lo diseñé, incluso contarles por qué se llamaba Olé. Y que ellas se fueran también a contar ese mensaje. Entonces, cuando me pasa esto, cuando el laboratorio me dice esto, yo era como que, ¿qué voy a hacer? Porque yo ahora no tengo a quién venderle, yo acabo de planear un evento de lanzamiento justo con Ellos, ya va, pero es que ellos te dicen eso después de haber, o sea, no fue al inicio, No, fue después de un proceso, o sea, de un proceso donde ya tú prácticamente tenías la fórmula lista, o no la tenías lista. sí, ya teníamos la fórmula lista, ya habíamos formulado otros productos complementarios de ese Y ellos te producto. dijeron simplemente, mira, no puedo trabajar, y ya contigo. Ya no podemos trabajar, ya no sé qué. Y fue muy triste para mí en ese momento porque yo me acuerdo que mi esposo me dijo como, ay, nos ha ido tan bien, nos ha ido súper bien. Mi esposo me ayudaba a administrar todo pues como el dinero. Él siempre ha sido el director financiero de la empresa, entonces él me ayudaba a administrar y me decía, mira, ya tenemos 200 millones y los tenemos acá, los tenemos en estos 200 millones, muchachos. 200 millones de dólares. 140.000. 40.000, ya con 40.000, mi amor, usted podía hacer sus primeros, no sé, 1.500 unidades o no más. Más, Ya. ya podía ser más. Entonces ya mi esposo era como, listo, aquí tenemos, vamos. Ah, no, recuerdo que el laboratorio me dijo como, 1.000 unidades podías hacer Sí. ya. más. O Más. menos, pues yo creo que un poquito menos. Fue de porque cuesta el 1.500, producto 7.500. aproximadamente. Sí. Entonces me acuerdo que el laboratorio un día nos citó, como que yo le dije, miren, yo conversaba mucho con la ejecutiva comercial desde ese momento del laboratorio y decía, estoy muy contenta, vamos a hacer el lanzamiento de la marca, ya tenemos una línea de productos, qué rico, no sé qué, me encanta reunirme con ustedes, trabajar con ustedes para que sigamos haciendo cosas, formulando. Y un día la ejecutiva comercial me dice como, Manu, te invito tal día a mi oficina para que hablemos y conversemos. Tenemos que contarte algo. Yo de todo me imaginé. Pero ese es el segundo laboratorio, mano. No, ese es el primero Ah, que ok, te ese estoy es el contando. primero. Ah, ok. Entonces ellos me dicen como, mira, tenemos que hablar, ven a una reunión, te invitamos a una reunión. Y mi emocionada. sí, le digo emocionada porque mi esposo me dijo, mira, ya tenemos 200 millones, podemos producir más, entonces yo voy a ir a ayudarte a negociar para que con esta plata que tenemos nos hagan más unidades para que podamos tener para el día del lanzamiento. Nosotros nos fuimos a la reunión, estábamos listos,
Y literalmente iniciamos diciéndole como que, oye, mira, nos está yendo súper bien, aquí teníamos incluso pues como el dinero, tenemos esta plata para invertir en el producto, para que nos lo dejes a mejor costo, mejor precio, para que revisemos qué podemos hacer. Y ese día el laboratorio nos dice como que no, es que justo yo los estaba reuniendo para contarles que no podemos seguir trabajando con ustedes. Y nosotros como que, bueno, Llegas al segundo laboratorio llorando, no sé qué, y te dice ella, sí, entonces no, llegamos no, al ya segundo. tenías las lágrimas ya. Sí, Ya. sí. No, ellos nos dicen como que les vamos a ayudar a encontrar un laboratorio. En ese momento les vamos a ayudar a encontrar un laboratorio, los vamos a llevar, porque yo no tenía ni idea que otros laboratorios podían, cómo era el empalme del proceso, cómo lo podía hacer para que estábamos contra el tiempo, teníamos el lanzamiento. ¡Qué estrés! Entonces, nada, nos fuimos a la cita con el otro laboratorio. Yo llegué, yo me acuerdo que, como te contaba María, me decía, a mí no se me olvida el día en el que yo te conocí porque tenías los ojos llorosos, era como si se te hubiera caído el mundo encima, para que te lográramos homologar la fórmula. Y la verdad es que sí fue un proceso, porque no es fácil homologar una fórmula. Entonces, entre que es un director, sí, exacto, como que entre un director técnico te diga, mira, este es el ingrediente que compro en tal proveedor, este es el colorante, esta es la dosificación. La verdad fue muy difícil, nos demoramos mucho, pero logramos. ¿Cuánto tiempo? ¿Un año? No, yo creo que nos demoramos como unos 6 meses, porque como no le dábamos tan rápido la fórmula, como no hubo el embalde que necesitábamos de parte de ese laboratorio, tuve que reformular, o sea, tuve que volver a formular el producto. Y ahí, gracias a eso, empecé a explorar los activadores naturales. Porque yo antes, cuando estaba en el anterior laboratorio, el laboratorio que nos dijo que no podía seguir trabajando con nosotros, tenía unas formulaciones básicas, sencillas, un champú con frutas, un acondicionador con frutas. Recuerda, es nuestro champú que todavía sigue, que es el champú reparador. Nuestro acondicionador de maco también reparador, teníamos un exfoliante capilar, teníamos un champú de coco, el chambuquete de coco que les estaba contando, y teníamos un acondicionador de arroz. Claro. Y desarrollábamos en otro laboratorio, pues en otro que conocíamos a un laboratorio que no formulábamos, sino que le comprábamos el producto que ellos ya tenía un producían. private label. El marca blanca. un private label. Le Sí. comprábamos el champú de arroz y con ese champú, el champú de cebolla, y con ese champú nos iba súper bien. Cuando yo llego al laboratorio, al nuevo, al que te estoy contando, que llegué con los huevos encharcados, como no fue tan fácil el empalme y como yo ya tenía un private label, fue la oportunidad que yo tuve para desarrollar mi propia fórmula de un champú de cebolla con un activador natural que fue el Gil completamente natural. Entonces, por eso te digo que para mí fue maravilloso, porque ahí empecé a explorar otros productos que luego fue Exacto, pero todavía no te quedas en ese laboratorio, te vuelves a ir de ese laboratorio. Sí, la verdad es que ¿Por nos qué? fuimos. No, nos fuimos porque ya el laboratorio no contaba con la capacidad suficiente, o sea, habíamos crecido en muy poco tiempo, por eso te digo que para nosotros fue una bendición haber llegado a ese laboratorio. Crecimos mucho, crecimos muy rápido, desarrollamos nuevos productos. Recuerdo que ahí empecé a desarrollar acondicionadores, tratamientos, otros productos, y empezamos a crecer mucho, mucho, mucho. ¿Cómo hiciste para crecer? Porque mucha gente dice como que, bueno, un problema es el tener el inventario, tener el producto, bien sea que sea tuyo, private label, lo que sea. ¿Cómo hiciste para crecer? Bueno, yo tenía mi marca en ese momento, Olé, era una marca nativa digital. Okay. Y las redes sociales te daban toda la exposición del mundo, toda la exposición. O sea, no es como hoy, que hoy ya el alcance es mucho más limitado, cada vez hay más empresas que navegan en este mundo digital. En ese momento que tú crecieras a través de las redes sociales era mucho más fácil. Entonces nosotros iniciamos nuestro camino nativo digitalmente, inicialmente, ahí empezamos a conseguir nuestras primeras emprendedoras que vendían también digitalmente. Vendíamos a través de las redes sociales, no teníamos ni siquiera una página web, recuerdo que en ese momento, pero cuando empezamos a crecer empezamos a explorar otros caminos digitales, como tener una página web, empezar a hacer pauta digital, todo lo que yo había aprendido, ¿te acuerdas cuando te conté lo de mi esposo? Todo lo que había aprendido empezamos a explorarlo, entonces le metimos full,
el presupuesto de mercadeo, el poco presupuesto de mercadeo que teníamos en ese momento a todos los canales digitales. Pauta digital, página web, Instagram. Empezamos a trabajar con creadoras de contenido que utilizaban el producto. Antes, en los inicios, pues todo lo hacía yo y yo era la que salía, me aplicaba el producto y todo lo demás, pero ya no tenía el tiempo suficiente, entonces empezamos a trabajar con creadores de contenido y ahí empezamos a crecer. ¿Nunca tuvieron ventas bajas? ¿Nunca tuvieron un momento de malas ventas? Nunca, nunca. Olé ha sido, Entonces no puedes hay consejos sí, No, hombre. Olé ha sido una marca, no, pero sí hemos pasado por momentos de desabastecimiento, tremendo. Donde no pierdes venta, pero es diferente perder venta a no tener venta. Sí, no, nunca, nunca. O sea, yo creo que nunca hemos pasado un mes angustiados porque no, nunca, nunca. Olé ha sido una marca de muchísimas bendiciones. Para mí, para mi familia, para mi equipo de trabajo. Olé es una marca que nació con un propósito. Yo tengo muy claro cuál es su propósito y es que Olé va a ser una marca mundialmente conocida en el mundo de la cosmética. Amén y ole. Amén y olé. Sí. Mira, ¿y en qué momento tú pasas de, ok, ya tengo la fórmula, ya comencé como que, bueno, a hacer mis productos propios, a pasar de emprendedora a empresaria? Porque yo veo, o sea, yo comencé a como chismorrear las redes sociales y eran como tú, y de pronto yo vi la aparición que tuviste en el Beauty Fair o la Expo Belleza del año pasado y fue demasiado bello y dije, wow, o sea, realmente lo hizo, o sea, desde el Charm, que es el perfume que tienes para el cabello, también el que te colocas antes, ¿cómo es que se llama? Ese también lo vi. ¿En qué momento tú dices que tú dijiste, bueno, ya yo me siento una empresaria? Bueno, empezaron a pasar cosas muy bonitas en Olé, no solamente el crecimiento en ventas, el crecimiento de nuestro equipo de trabajo. Ya no éramos 3 personas, sino que ya la empresa empezó a un mes tras otro, 5, 6, 7, 8 personas. Ya teníamos talento calificado en nuestra empresa. Teníamos personas muy, muy, muy talentosas que venían con una experiencia tremenda del mundo de la cosmética. Y ahí es cuando yo me empiezo a sentir una gran empresaria. Mi portafolio empieza a incrementar. Ya no solamente tenía shampoos y acondicionadores, sino que empecé a explorar otros productos que eran absolutamente necesarios en la rutina de una mujer, que ahí encontramos también un factor clave de crecimiento en la empresa, que era la innovación. Y hoy en día sigue siendo la innovación. Hoy en día consideramos que innovando a través de los productos capilares, sacando productos completamente diferenciadores, pero útiles para la rutina capilar de las mujeres, eso nos garantiza y nos asegura que todos los días vamos a crecer y a reconocernos más en medio de la categoría. Entonces ahí me empiezo a sentir una gran empresaria, mi portafolio empieza a incrementar, ya empiezo a buscar una sede propia para nosotros, empiezo a tener más empleados. Sin tener tiendas. O sea, siempre desde el inicio fue tener distribuidores, o sea, vender al por mayor. Sí, yo, pues, la verdad, este es un consejo, bueno, no sé, puede que sea lo que nos haya pasado a nosotros, pero cometí muchos errores en ese momento. ¿Por qué? Porque la emoción, hoy en día, la emoción considero que es mi mejor valor y mi mayor defecto. Me dejo llevar mucho por la emoción, mucho. Soy muy intuitiva, entonces, claro, cuando yo veo que mi marca vende y empieza a vender, no sé qué, y empiezo a tener distribuidores y un montón de cosas, empiezo a emocionar demasiado y empiezo a decir, quiero abrir tiendas. Pues claro, empiezo a decir, voy a abrir una tienda en el centro comercial sin tener en cuenta que una tienda acarrea tener unos gastos fijos, unos empleados fijos y que probablemente no era el momento para aperturar un canal que apenas iba a empezar a desarrollar cuando este canal digital empezaba a crecer tanto. Entonces, claro, empiezo a abrir tiendas, pero luego me toca empezar a cerrar unas cuantas. Considero que ¿Hoy en día tienen tiendas? hoy en día ya tenemos tienda, pero hoy es un momento diferente porque hoy contamos con un portafolio de aproximadamente 22 o 23 productos. O sea, hay muchos SKUs, hay muchas referencias que puedes comprar. En ese momento yo tenía 4 SKUs y tenía una tienda. Entonces, imagínate, tú teniendo una tienda completa o una burbuja, una isla para vender 4 productos. Vender 4 productos a cliente final siempre, todo el tiempo, era muy difícil para lograr llegar a tu punto de equilibrio
costeando esos gastos Y fijos. si tú pudieras decir que esa fue otra piedra, o sea, ver la avalancha que hiciste al por mayor, podemos decir, o sea, con los distribuidores y decir, ya, yo estoy preparada para asumir esto de las tiendas físicas, que es otro modelo de negocio, son otros clientes totalmente diferentes y que hay que venderle de otra manera diferente y es ahí donde te retraes, cierras tiendas, y bueno, obviamente uno siente que es como un pequeño fracaso, o sea, no final, Sí. pero hay pérdidas. Hay pérdidas y por eso te digo que uno comete muchos errores, porque si hoy en día me preguntan, yo, yo no hubiera abierto las tiendas, yo todo ese presupuesto lo hubiera invertido en el canal que más crecía, que era el ¿Cuál canal era? digital, las emprendedoras digitales, el canal digital, la página web, las creadoras de contenido, y hubiera invertido más en otro tipo de... O sea, tú pudieras decir que tus distribuidores, bueno, el producto era bueno, ya estaba variado en el mercado y tus distribuidores fueron fundamentales para la marca. Mis distribuidoras y las que no son mías son de Olé, sino que tengo esa particularidad de hacerlo todo muy cercano, pero ellas saben que las distribuidoras que iniciaron con nosotros las llevo en mi corazón y a todas las recuerdo porque ellas eran las soldadas de la marca. Claro, las que te decían, no, vamos a resolver aquí, no te me pongas triste, Vamos a vender, vamos a hacer el producto. Ellas eran las que primero nos enviaban los testimonios, ellas eran felices porque estaban vendiendo un producto del que ellas confiaban y confían hoy 100%. Esa es como una característica de todos nuestros distribuidores, que tratamos de que cada uno conozca lo que más pueda del producto para que hable con toda propiedad de él. Entonces, claro, nuestras distribuidoras en ese momento eran las soldadas de la marca, entonces eran quienes nos enviaban los testimonios, eran quienes salían a vender a sus amigas, y así fue como la marca se empezó a posicionar y a esparcir. Entonces, por eso es que te digo que en ese momento pues no hubiera tomado ese tipo de decisión. Sin embargo, aprendí mucho. ¿Qué aprendiste? Aprendí que todo en el debido proceso, o sea, cada marca tiene su proceso. Yo no tengo que ir al mismo ritmo de otra De marca. más, porque uno ve a los grandes y dice, Exacto. pero es que la otra ya tiene tantas Exacto. tiendas, ya está haciendo tanto y yo todavía no. Exacto. Que no puedes perder el foco, de verdad, porque yo siento que en ese momento perdí el foco por querer dejarme llevar por la emoción, por querer acaparar, por querer ser la líder. En ese momento quiero ser la líder ya, entonces quiero posicionarme ya y esto va a ser una herramienta que me lo va a permitir. Entonces creo que el mayor aprendizaje que tengo de ese momento es que a tu ritmo, en tu proceso, todas las marcas tienen un proceso completamente diferente, todas las marcas tienen un ritmo completamente diferente y tú no puedes igualarte, es imposible que tú vayas al mismo ritmo que va otra empresa, tendrías que trabajar para esa empresa. Entonces, ese es como mi mayor aprendizaje. Manu, ya para culminar, ¿cómo ves a Olé de aquí a 5 o 10 años? Que vamos aquí a 5 años y de aquí a 10 años. Bueno, de aquí a 5 años la veo siendo un Olé ya internacional. Ya hoy vendemos no solamente en Colombia, en los principales canales de venta de Colombia. Estamos en la mayoría de los canales de venta, afortunadamente. Lo veo muy posicionado también aquí, siendo una de las marcas líderes de aquí de Colombia, nativo del lugar de donde somos, del país de donde somos. Pero también lo veo marcando fuertemente territorio en nuestros países amigos, en los países de Centroamérica, como Venezuela, Ecuador, Costa Rica, en donde ya también vendemos nuestros productos. ¿Dónde tienen presencia ahorita? ¿Están en Estados Unidos? Estamos en Estados Unidos, vendemos allí. Acabamos de abrir nuestra empresa allá, estamos como estrenando bebé allá. Vendemos también en Costa Rica, vendemos en Venezuela, vendemos en México, Vendemos en España, vendemos en Panamá y vendemos en Bolivia. A través de distribuidores. Hay que dejar los distribuidores, vamos a dejar los distribuidores en la parte de abajo porque la gente va a escuchar los distribuidores y yo quiero. Sí. Dime 5 productos que recomiendas. ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué nos recomiendas a las que estamos viendo hoy acá? Bueno, mi producto favorito, ¿El tónico lo tienes? sabes que el tónico sí lo tenemos, pero en este momento se está comercializando las últimas unidades en una presentación. Lo reformulamos Ok. y lo vamos a lanzar, relanzar. Imagínate que le colocamos microagujas, tipo coreano, ¿te imaginas? Con un aplicador de microagujas. De microagujas. Sería brutal, brutal. Bueno, mi producto favorito es el champú de arroz. Es el champú que me permitió creer y confiar no solamente en mi intuición de
seguir desarrollando productos a través de activos naturales, sino que fue uno de los primeros productos que yo lancé y que hoy en día sigue siendo el top número 1 de su categoría de shampoos. El segundo producto que más quiero es el stick, es la barra de cera. Esta barra de cera nos dio un antes y un después para nosotros como marca. Bueno, y el stick es un producto que nos enseñó una palabra que queremos pero respetamos mucho, y es la viralidad. Uy, yo también. Yo la quiero, sí, pero la respeto también. Hay que tener una buena viralidad. Cuando nosotros lanzamos este producto fue una explosión de ventas. El stick. El stick, la barra de cera. ¿Cuántas unidades tenías? Puta, era con un LED de predicción, porque no confiábamos en él. Era el primero que iba a salir en Colombia. La primera barra de cera, o sea, no existía. O sea, no era tenía una ninguna barra barra. de cera, nada. Colombiana no existe. Colombiana no existía. Entonces, claro, era un riesgo muy grande. Porque Y vos de unir. nuevo, Exacto, les lanzamos como 10.000 unidades y eso que nosotros lo lanzamos Y con como- miedo. con Eso es miedo. mucho. Eso es mucho. Y nos embodegamos y entonces ya hacemos y entonces qué. Y la lanzamos y en un día se vendió. Y todo el mundo quería y todas esos clientes que yo quería, los que yo quería llegar, que eran como las beauty stores más grandes de Colombia, que era Krika, Palace y todos esos clientes a los que les tocábamos la puerta, pero nos decían, no, todavía no, todavía no. Cuando yo lancé el stick, ahí sí como que, ahora sí, y yo no tenía todo eso, y yo no lo tenía, yo no, ¿qué voy a hacer? Íbamos a ferias de belleza, me acuerdo, y la gente nos buscaba, o sea, nos decía, ustedes son los de la barra de cera, y hoy en día todavía nos dicen, ustedes son los de la barra de cera. Necesito probar ese producto. Voy a llegar a Cabello Cosmético en Venezuela, que sale. Sí, es espectacular, es una barrita de cera que te peina y nosotros la desarrollamos sin parafina, porque otras barras de cera que conocíamos de China, que se vendían en Estados Unidos, que te ponen el cabello muy grasoso, con el rastro blanco, con residuo, y nosotros logramos desarrollar esa barra de cera con ceras naturales. O sea, el cabello queda matificado, o sea, es una cosa hermosa, bello. Luego nos lo codificaron en un catálogo y lograron vender 100.000 unidades. O sea, eso es una cosa, Una locura. una locura. O sea, tus primeras 100.000 unidades fue con el stick. Fue con el O ya habías No. llegado a 100.000 unidades sea, con otro nosotros producto. Nunca habíamos vendido ningún producto en tan 100.000 poco tiempo unidades. esas unidades. Nunca. Ok, habíamos quedado que ibas a lanzar el stick. ¿Y qué pasó? Que le tienes miedo a la viralidad. Sí. Porque la viralidad no es tan buena, mano. Bueno, porque aprendí muchas cosas de ella. Ya hemos pasado varios momentos de viralidad y creo que ya aprendimos a entender cómo podemos llegar a tener una viralidad como consecuencia de una acción de mercadeo. Entonces, hay que tenerle mucho respeto porque, claro, la viralidad es que tu producto se vea en todas partes, todo el mundo lo quiera, todo el mundo tenga la necesidad de ese producto, pero probablemente no lo tengas disponible porque no hay la capacidad suficiente de abastecimiento para atender una viralidad. Aparte porque la viralidad es como una bola de nieve. Hoy empieza, pero tú no sabes ¿En qué momento en qué para? momento para y cuánto eres capaz de llegar a producir en ese momento. Entonces yo recuerdo que mi primer lot de producción fue 10.000 unidades aproximadamente, que para nosotros en ese momento era demasiado, porque era el primer producto de esa categoría que nosotros lanzábamos en Colombia. Nosotros fuimos los primeros en lanzar una barra de cera, o sea, un producto de cera completamente natural, sin parafina, en formato barra, que te permitiera peinarte. Entonces, como ese producto no existía, lo lanzamos con miedo, como que, ¿será que las personas sí se lo aplicarán? ¿Será que sí lo necesitan? ¿Será que no? No sé qué. Y lo lanzamos en las redes sociales, lo lanzamos al tiempo como con algunas creadoras de contenido que trabajaban con nosotros, que salieron a hablar de qué hacía el producto y todo lo demás, y de un momento a otro, ¡pum! O sea, todo el mundo quería la barra de cera, todo el mundo, o sea, haz de cuenta que esas unidades que teníamos, ese lote de producción, lo que teníamos para un mes, lo vendimos en 3 o 4 días. Y todos los distribuidores a los que tocábamos la puerta, para nosotros era un sueño estar en las grandes beauty stores de Colombia. Era un sueño, pero todavía no era el momento. También entendía, teníamos muy poquito portafolio, no estábamos tan bien posicionados. Todos esos distribuidores llegaron a nosotros como a decirnos, hey, ahora sí, Manu, te vamos a abrir las puertas, lanzaste un producto súper innovador, lo queremos, y yo no lo tenía.
Como que, Bueno, pero ahí tocaba a la Manu a negociar, o el esposo, no sé a quién, a hablar con ese, mira, ya va, déjame en 3 meses te lo tengo. O sea, sí, entonces esas son las consecuencias de la viralidad, que uno dice, es muy bueno porque te alcanzan a conocer muchas personas hoy en día, muchas personas nos referencian como, ay, sí, ole, ustedes son los de la barra de cera, lo recuerdan y eso es un recuerdo muy bonito. Pero en ese momento no era tan bueno porque yo estaba teniendo un pésimo servicio al cliente. O sea, yo no estaba respondiendo a mis clientes. Yo me estaba demorando demasiado en a mí me hablar. pasa, ahorita lo estoy viviendo con, o sea, acabo de sacar una brocha que es doble, sí, 2, 3 días y no, claro, yo lo vengo automatizado con inteligencia artificial, pero igual hay ciertos procesos que es cuando ya ellas pagan, no tengo un mensaje que le diga, mira, estamos en este momento de despacharla. Entonces, esa espera de 2 de 3 días al cliente lo vuelve loco. O sea, ellos sienten que perdieron el producto. Como es fin del mundo. ¿No? Y nosotros tuvimos una racha de malos comentarios impresionante pero era muy bonito porque las personas nos decían como, oye, me estás incumpliendo, ustedes no me cumplen, mira mi producto, no sé qué, y nos dejaban comentarios. Y nosotros, con toda la honestidad del caso, nos acercábamos al cliente y le decíamos, mira, estamos tan dispuestos a decirte que como en este momento no lo tenemos, te devolvemos el dinero, y el cliente se enojaba y nos decía, ay, que yo no veo el mago de yo no quiero el dinero, yo quiero en producto. Entonces también era muy bonito porque nos obligaba a tener unos días estresantes, operativamente muy caóticos, pero también aprendimos derechos. Malu, ¿qué le dirías tú ya para culminar este podcast? Espero que haya inspirado a muchas personas. A esa chica que hoy te está escuchando, que hace la linaza para colocárselo en el cabello, que agarra el huevo con el aguacate y se lo pone porque ella sueña con tener una marca, con tener un acondicionador. ¿Qué le dirías a ella que te está escuchando hoy? ¿Cuál sería ese mensaje para esa persona de ti, Ani? Bueno, que el mundo del emprendimiento es absolutamente maravilloso. Hoy yo no visiono mi vida sin ser una emprendedora. Es como cuando te dicen ay, vas a tener un hijo, ay, pero estás preparada, pero se te va a venir un caos encima y los lloriqueos y la teta y no sé qué y ta. Pero cuando tú lo tienes, es lo más maravilloso que te puede pasar. Entonces eso es lo mismo, es el mismo ejemplo que le pongo a una emprendedora. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y con amor, con emprendimiento, como con un buen amor por tu emprendimiento, con mucha disciplina y copiando mucho en la intuición que tienes, lo vas a sacar adelante. O sea, no puede existir una persona que piense igual que tú, así que lo que tú estás pensando es una gran idea, porque solo tú lo estás pensando. Exacto, te la tienes que creer. Y te la tienes que creer. Y nadie puede pensar como tú, entonces lo que vayas a desarrollar Es único tuyo, exacto. Entonces nadie te lo va a quitar. exacto. Manu, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Yo creo que nos quedamos, todavía nos falta, no hablamos de la vida personal, de mamá, cómo se hace ser emprendedora, pero bueno, para otra oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, por dedicarme esta hora. De verdad, créeme que, bueno, toda la comunidad venezolana te va a caer en tus redes sociales. Nuestro distribuidor se llama Cabellos Cosméticos. Lo van ahí, pueden encontrar todos nuestros productos. Y bueno, ya estamos en Venezuela. Muchísimas gracias a toda nuestra comunidad latina que está por ahí. Muchísimas gracias. Le voy a dejar todas las redes sociales de Manu y Ole Capilar allá abajo. Si nos puedes dar los distribuidores, quién sabe, en España, porque van a haber muchas chicas que se vayan a antojar. Y recuerden que si ustedes quieren saber mucho más de emprendimiento, de cómo subir en las redes sociales, marketing, cuidado de la piel y también maquillaje, pasen por runsuacademy.com. Allá tenemos el mapa del negocio. Podemos comenzar con cursos pequeñitos y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden suscribirse, darle like, seguirnos en nuestras redes sociales y muchas gracias. Gracias a ti, amor, por invitarme.